La fe, los sentimientos y las emociones. Es un tema candente en cuanto a las emociones y en cuanto a los sentimientos. Teniendo en cuenta que la fe se desarrolla en cuatro aspectos en relación al oír, en relación al aceptar, en relación al confesar y al actuar. Y de estos cuatro aspectos, el más difícil y determinante es el actuar, es el obedecer. Cuanto más el tema que voy a desarrollar con ustedes de la fe, los sentimientos y las emociones. Porque déjeme decirle que cuando estamos atados a los sentimientos, las emociones, y no actuamos en fe y en obediencia, entregando nuestra voluntad, creyéndole a Dios. Más fácil el ser humano está actuado a los sentimientos y a las emociones que a la obediencia a Dios. Y tenga en cuenta que perder el favor de Dios es perderlo todo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo no caminamos en fe, perdemos el favor de Dios. Aunque Dios pueda operar en misericordia por la intervención de otros, la intercesión de otros, pero se pierde muchas cosas, se pierde familia, se pierde dinero, se pierde el favor de Dios, porque es que sin fe jamás y nunca podrá Dios desarrollar su propósito en su vida o en mi vida. Por eso es que cuando Dios te llama a un ministerio o nos llama a un ministerio, ese llamado es a grandes retos, a grandes desafíos, a grandes determinaciones, a grandes abnegaciones, al abandono y consagración total a Él, a no depender de otros, ni de dinero, ni de circunstancia, no depender de nada, solo de Él. Vivir en fe es como estar en un desierto, aislado, solamente dependiendo de Dios. En cuanto a los sentimientos y a las emociones, aquí muchos se han quedado, no han podido avanzar. Fíjese que en cuanto a las emociones, aquí se encuentra el estado anímico, que es donde se encuentra el estado anímico de los hombres, que se activan a través de los sentidos físicos. O sea, que cuando una persona vive y depende de las emociones en el aspecto negativo de los sentimientos, su carácter no está preparado para el camino de la fe. La dependencia o depender de los sentimientos y de las emociones en el aspecto negativo para ejercer fe afecta sentimentalmente a una persona y es la vida, viene a ser en este caso la vía segura para el fracaso. O sea, debemos entender que Dios no trabaja con gente que depende de las emociones ni de los sentimientos. Por eso es que el apóstol Pablo nunca expresó diciendo yo sentí del Señor, sino que dijo yo recibí del Señor, porque es que de Dios no se siente, de Dios se recibe por el Espíritu. Hablando de las emociones, es el estado afectivo que transforma de un modo momentáneo pero brusco el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo, según la información que se recibe de los sentidos físicos. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales y de las demandas de la vida. Las emociones son todos aquellos sentimientos
que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar, impulsar o influenciar la vida de una persona. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimiento. Los sentimientos es el resultado de una emoción a través del cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Debemos entender que todos estos sentimientos afectan psicofísicamente al individuo para mal en el ejercicio de la fe. Cuando te atas sentimentalmente, dependes de los sentimientos y de las emociones. Tú vas a fracasar. De manera que así no sirves para las determinaciones, las decisiones, los desafíos dentro del campo espiritual. En otras palabras, no estás preparado desde el punto de vista psicológico y emocional para tomar determinaciones en las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo. Por eso es que cuando tú quieres que Dios te llame, te haga un llamado específico para cualquiera de los 5 ministerios, sea apóstol, profeta, evangelista, maestro o pastor, no estás pidiendo cosa fácil. Fíjate que psicológicamente estos son dos grandes enemigos que tiene una persona para vivir en fe. Cuando no se canaliza de acuerdo a las verdades del reino eterno, las emociones. Entonces, cuando los sentimientos y las emociones no han sido canalizados por la palabra, se convierten en dos grandes enemigos. ¿Por qué? Porque Satanás va a trabajar a través de los sentimientos y las emociones, como a los apegos que se tiene a los seres queridos, a los bienes, etcétera. La Biblia nos da testimonios de hombres que sentimental y emocionalmente fueron golpeados, fueron atribulados, pero nunca se detuvieron en la fe. Avanzaron y cumplieron sus objetivos pese a las circunstancias. Independientemente como estaban, vemos a un Pablo y Silas en la cárcel, adoraban al Señor sin importar en las condiciones en las que se encontraban. La vida de Job, por ejemplo, la vida de Jesús. Un Esteban adoró al Dios Altísimo, lapidado y apedreado. El ejemplo principal de todo esto es de un hombre que no se ató a los sentimientos y a las emociones, que nunca se detuvo en el camino de la fe, que avanzó y cumplió sus objetivos pese a las circunstancias. Fue Jesús, de nuestro amado Salvador. Por eso dice el texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él le dio inicio a esto, cumplió todo por fe. Ahora bien, Jesús, después de haber pasado por la agonía en el Getsemaní, considerada como una de las muertes registradas en el aspecto psicológico más tremendo y trágico, tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes de aquellos tiempos, y por fe soportó todo eso. Primero entró en el campo en el que sus sentimientos y sus emociones fueron atacados por las tinieblas en el Getsemaní, cuando pide al Padre que pase la copa y el Padre no oye sino la última parte de la oración, cuando dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue lo que se llevó a cabo en la vida de Jesús, la voluntad del Padre. Su sudor fue como grandes gotas de sangre. Después de pasar por el Getsemaní, Jesús soportó 120 latigazos porque es que los látigos tenía
tenía en la punta hueso y metal que al pegar sobre la humanidad de Jesús rasuraba la carne. Pasó por la corona de espinas sobre el cuero cabelludo en la parte más sensible del ser, que es la parte más sensible del ser humano, cuyas espinas succionaban la carne. Luego, al cargar un madero cuyo peso era de 70 kilos y llevarlo aproximadamente a 1 kilómetro en las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado el Gólgota, en el monte de la Carabela, llamado el Cranión, por todo esto tuvo que pasar Jesús. Con todo esto, Jesús levantó el rostro y dijo, todo está consumado. Lo digo y lo repito. La única forma que a nivel personal deje de hacer lo que Él me llame que haga, tendría que ser que el Señor me abandone o me abandonara, cosa que Él nunca me va a abandonar. Sin embargo, Jesús actuó en fe detrás de la cruz, a pesar de que el Padre en un momento lo abandonó, pero aún así puso su mirada como viendo al invisible. No se ató a los sentimientos ni a las emociones. La valentía de Jesús en fe es que, aunque el Padre lo dejó, lo abandonó por completo en la cruz por su estado de maldición y de pecado, Él no se detuvo, siguió adelante, alcanzando el objetivo por la fe, y llegó a ser autor y consumador de ella. Después de haber dicho, todo está consumado, en fe dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Eso es un grito de victoria en fe. A nivel personal, no sé qué va a pasar en mi muerte, en el momento de mi muerte, pero lo que sí estoy segura es que el Espíritu Santo va a intervenir, va a intervenir en su soberanía, en su poder, en su equidad, en su rectitud, en su lealtad. Va a intervenir a mi favor. Así que en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una expresión que día tras día debemos de decirla, porque todos los días hay enfrentamientos, hay batallas que ganar, hay victorias que ganar en esas batallas, en esas peleas con el adversario. Tenemos el ejemplo de Abraham. Cuando el texto sagrado dice, por la fe Abraham entregó a Isaac en sacrificio, siendo obediente sin vacilación alguna. Él no vaciló ante la orden que recibió de parte de Dios, según Hebreos capítulo 11, el versículo 17. De manera que si analizamos el texto sagrado con detenimiento, el testimonio escrito en el momento que Dios le pide a Abraham el sacrificio de Isaac, la forma de cómo Dios retumba cuando hace referencia a Isaac, eso nos muestra el lugar en el que Abraham tenía en su corazón a su hijo. De manera que vamos a analizar el pasaje. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma a tu hijo, tu unigénito, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Pero en adición a esto, según algunos historiadores, Abraham tuvo que tener una conversación con Isaac para proceder al sacrificio, informándole que el sacrificio iba a ser él. Isaac aproximadamente estaba entre los 12 a 14 años. Según estas cuatro características que Dios resalta en Isaac, al pedirlo en sacrificio, no solamente vemos la fe de Abraham, sino también la fe de Isaac. Podemos ver la fe de ambos. Ni en lo sentimental y emocional no se ataron, no se detuvieron. Estuvieron dispuestos a obedecer a Dios en fe, independientemente del lazo familiar que en forma estrecha los unía, padre e hijo, sentimental y emocionalmente.
La fe del patriarca estuvo en la promesa que el Eterno le había dado cuando le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, según Hebreos 11 del 17 al 19. Trate usted de imaginarse esta gran escena recíproca de Abraham e Isaac, de un padre a un hijo y de un hijo a un padre, y que por esa obediencia en fe de los dos en forma recíproca es que usted y yo estamos en Cristo Jesús, que nosotros somos hijos de Dios por la obediencia de Abraham y de Isaac. Fueron benditas las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Fue por esa obediencia. La gente no ha entendido que aquí cuando Abraham e Isaac están en escena, es un cuadro, lo que se llama el cumplimiento de la entrega del Hijo de Dios a la humanidad, cuando Dios consigue a un hombre que obedezca el pacto. Porque así como Satanás introdujo la simiente a la tierra a través de la mujer y la consumió en el hombre, tenía Dios que buscarse un hombre que entregase su simiente para que así Dios en forma recíproca entregase a su hijo también. Cuando Abraham entrega a su hijo en obediencia a Isaac, se da e Isaac se da en obediencia, se cumple el principio. Por eso es que cuando Abraham mira a su derecha, ve un cordero atado a una zarza que es tipo de Jesús. En otras palabras, como tú no me negaste a tu único hijo, yo tampoco te voy a negar el mío. Tómalo, Jesucristo hecho hombre. Abraham tipo de Dios, Isaac tipo de Jesús. En Isaac hay un cumplimiento múltiple donde Isaac representa al creyente, el Cordero representa a Jesús, donde ocupa nuestro lugar. Pero Isaac también representa a Jesús, donde se ofrece al Padre. Aquí está la verdad centrada en quién, en el Hijo de Dios, Jesús. ¿Ve? Qué importante y profundo y claro es esta tipología. Otro ejemplo bíblico de una vida de fe. Tenemos otro gran ejemplo y, y lo tenemos en la madre de Moisés, en Jocabed, que escondió a su hijo por 3 meses para protegerlo de la muerte de los niños ante el edicto dado por el faraón. Pero adición a esto, lo soltó en el río confiando en el cuidado del Dios eterno. No le estoy presentando cualquier cosa, no. Según Éxodo capítulo 2, Éxodo 2 del 1 al 13, y también vemos ahí en Hebreos, el capítulo Hebreos 11, el versículo 23, cuando dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses y porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Ve? Otro ejemplo es el del apóstol Pablo. A pesar de sus padecimientos que están registrados en la palabra, del cual él mismo lo detalló, no se detuvo. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, odiado en Tarso, apedreado en Listra, atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica, tomado como impostor en Atenas, y en el aspecto personal dice traer en su cuerpo las marcas de Cristo, según Gálatas, ahí el capítulo 6, el versículo 17, cuando dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero sobre todas estas cosas, Pablo pudo entonar un cántico de victoria, expresando además
cuando dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo nunca dejó de escribir, nunca dejó de predicar, nunca dejó de orar, siempre se mantuvo en fe. En el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo de llevar una vida de fe y es el patriarca Job, del cual pasó por la desgracia y la tragedia más grande en esos tiempos. No negó la integridad de Dios, ni blasfemó, ni dudó, ni cuestionó en contra de su creador. Solo de su boca salían expresiones llenas de fe y de adoración. En medio de las aflicciones, de la confusión y del desespero, pudo expresar, aunque él me matare, en él espero, yo sé que mi Redentor vive, según Job capítulo 13, versículo 15 y Job capítulo 19, versículo 25. ¿Qué nos ha pasado a nosotros hoy, en la actualidad? Nada. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, dijo: no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones, sino a través de su palabra en fe. Ahora bien, con este punto no pretendo anular sus sentimientos ni las emociones, no, o que dejes de ser sentimental, sino que el propósito es que aprendas a alinear tus sentimientos y emociones con la palabra. Si Abraham se hubiese dejado dominar por los sentimientos cuando Dios le dijo que ofreciere en holocausto a su hijo Isaac, y si Isaac también hubiese hecho lo mismo, hubiesen perdido ¿qué? Se hubiese perdido la bendición de Dios. Abraham no vaciló, se levantó muy de mañana ante las órdenes de Dios, quizás con mucho dolor, pero sin vacilación alguna. Se levantó en fe y en obediencia. Y esto trajo grandes resultados y grandes bendiciones hasta el punto que esas bendiciones te alcanzaron a ti, me alcanzaron a mí, porque Abraham agradó a Dios. Los sentimientos y las emociones nos afectan cuando no están alineadas a la palabra de Dios, valga la aclaración. Así que si sentimentalmente y emocionalmente te sientes desanimado, deprimido, desilusionado, angustiado, sin esperanza, sigue adelante que tu Redentor vive. Si moralmente te sientes despreciado, traicionado, censurado, difamado, ignorado, acuérdate del salmista que dijo: aunque mi madre y mi padre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Acuérdate de Jesús en la cruz, del canto de victoria que él dio, independientemente de que el Padre se haya separado se hubiese separado de él, y se separó de él porque Jesús sintió la separación de su Padre por causa de nuestro pecado y nuestro estado de maldición que Dios puso sobre él. Hubo una separación. Con todo y eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de haber dicho: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Después de haber dicho: consumado es. El canto o el cántico triunfal en la cruz fue: en tus manos encomiendo mi espíritu, un grito de fe. Si físicamente te encuentras agotado, enfermo o estresado, sigue adelante, porque el Señor es tu sanador, y Él te dará fuerza como la del búfalo y levantará vuelo como las del águila, según Isaías 40, versículo 29 al 31. Concluyo diciendo que Dios no trabaja con gentes que dependen de las emociones y de los sentimientos. No trabaja con ese tipo de gente. Cuando nosotros no canalizamos los sentimientos y las emociones en línea con la verdad del reino y nos dejamos llevar por ella, jamás Dios puede llevar a cabo su propósito. Porque es que el propósito de Dios en la vida de los hombres que Él llamó no es nada fácil. Es un reto, es un desafío, es una decisión, una determinación. Dios no nos ofrece una vida fácil, pero sí una llegada segura. Por eso no estoy de acuerdo con el evangelio de oferta,
cuando no hay demandas. Entiendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en el aspecto posicional y que Dios quiere que eso sea una posesión en nosotros, pero para que eso sea una posesión hay que lucharla y eso requiere esfuerzo. Las cosas no son así tan fácil. Tengo que decirte las cosas tal y como están escritas en el texto sagrado. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. De modo que van a venir decisiones del cual vamos a tener que tomar por las demandas de Dios, en el propósito que Dios quiere cumplir con nosotros, pero que cuyas decisiones, si nosotros no estamos bien colocados, si nuestro carácter no está bien firme, si no estamos en el carácter del Espíritu, entre ellas está la fe, sino que si nos dejamos arrastrar por los sentimientos y las emociones, jamás y nunca Dios podrá llevar su propósito en nosotros. Tenemos gentes inútiles, vasos inútiles, frágiles, que por cualquier cosa nos quebramos, nos partimos. Una de las cosas que aprendí de Abraham, no solamente las demandas de Dios para sacrificar a su hijo, el cual ambos no se ataron emocionalmente, sino que determinaron como padre e hijo en su relación recíproca de moverse en fe. Amén. Bendiciones, bendiciones.